Los bienes comunes son bienes que pertenecen a una comunidad. Pueden ser tangibles, como el aire, el agua, los bosques, y también pueden ser abstractos, como la biodiversidad o una lengua. ¿Qué es un bien común? Un error frecuente es confundir un bien común con un bien público. Los bienes comunes como categoría aparte. Tenemos dos grandes criterios que delimitan 4 clases de bienes: la rivalidad y la exclusividad. Rivalidad. 2 individuos no pueden gozar del mismo bien simultáneamente. Los bienes rivales son limitados, lo que implica que cada unidad consumida desaparezca irremediablemente. Por ejemplo, un trozo de pastel comido por cada miembro de un grupo. Exclusividad consiste en poder excluir a individuos del consumo de un bien. Un bien exclusivo implica que solo una persona lo pueda consumir a la vez, ya que existen mecanismos que permiten establecer barreras al consumo. Por el contrario, un bien no exclusivo permite que muchos individuos se puedan aprovechar de él al mismo tiempo. Por ejemplo, el bien alumbrado público no implica una relación de exclusividad. En función de estas características se pueden identificar varias categorías de bienes. Privados. Un coche, la ropa. Su uso implica exclusividad, ya que se puede impedir que más de una persona a la vez lo use. Son bienes rivales. Bienes de club o de peaje. Cine, la tele por satélite o ejemplos más cercanos como Spotify y Netflix. Son bienes que implican pagar una cuota para tener acceso a ellos. Son exclusivos, pero no son rivales. Bienes públicos. Aire, puente, lluvia. Estos bienes no son rivales ni tampoco exclusivos. Todo el mundo los puede disfrutar al mismo tiempo y pertenecen a todos en general. Bienes comunes. Se solapan parcialmente con los públicos por no ser exclusivos, pero tienen carácter rival, que implica que su uso por partes de un individuo restrinja mecánicamente el uso de los demás. Por ejemplo, las vacas de un pastor que invaden un prado comunal dejarán menos hierba a las vacas de los demás pastores. Las diferentes formas de gestionar los recursos. Estatal. Se refiere a un tipo de gobernanza basado en la burocracia. Consiste en que un determinado asunto está regulado por las instituciones representativas. Es un sistema eficaz, pero muy costoso en tiempo y dinero. Individual o de mercado. Se supone que existen derechos de propiedad claramente delimitados y regulados por el mercado. Puede ser muy útil para intercambiar bienes y servicios. No obstante, no todos los bienes y servicios se pueden tramitar por el mercado, sea porque son inmorales, como la prostitución o la esclavitud, o porque son recursos finitos, como la carne de ballena o el petróleo. Comunitario o cooperativo. Es un tipo de gestión muy flexible, poco costosa, pero que necesita que los participantes se fíen los unos de los otros y que haya reglas perfectamente definidas y compartidas. Siguiendo con el tema, continuamos con la gestión de los bienes comunes y sus sesgos. Los bienes comunes se enfrentan a varios retos que hacen peligrar su propia existencia. Estos sesgos se clasifican en 3 categorías, que las veremos a continuación. La tragedia de los bienes comunes. Es una de las múltiples aplicaciones del dilema del prisionero. 2 ladrones son atrapados por la policía y tienen que decidir si delatan al otro. Esta paradoja ocurre en otros campos cuando unos bienes comunes son utilizados por actores individuales para su propio beneficio. La tragedia sucede cuando no hay incentivos individuales que permitan regular el consumo del recurso compartido. En un contexto de incertidumbre, los prisioneros tienden a intentar salvarse a sí mismos en lugar del grupo. Ese resultado subóptimo es fruto del cálculo racional, es decir, del egoísmo puro. La tragedia sucede cuando no hay incentivos individuales que permitan regular el consumo del recurso compartido. El síndrome NIMBY, también conocido como Not in my backyard. Este dilema es un efecto colateral del problema del polizón. Es el llamado dilema de la acción colectiva, que como ya sabemos, es mucho más rentable para un individuo no hacer nada cuando los demás se movilizan. El nimbyismo se suele aplicar a los casos de movilizaciones en contra de algún tipo de bien común. Por ejemplo, la mayoría de los ciudadanos está a favor de que el ayuntamiento les recoja la basura todas las mañanas, pero no está dispuesto a vivir al lado de un basurero. Existe también una declinación del síndrome NIMBY, conocida como NIMTO, Not in my term office, que corresponden a cuestiones polémicas que el gobierno o las élites políticas no quieren atender para no ensuciarse las manos.
La escasez de recursos y de empleo en algunas zonas ha generado un nuevo fenómeno llamado YIMBY, Yes in my backyard, exactamente contrario del primero. El impacto ecológico transfronterizo es consecuencia del síndrome NIMBY. Se suelen exportar los aspectos negativos de un bien común más allá de las fronteras de la comunidad de referencia. Un ejemplo es abastecerse de agua de un río en una ciudad y dejar que sus aguas usadas sigan el mismo camino río abajo. Es una solución fácil y económica, ya que construir una estación de depuración de agua costaría dinero, esfuerzo y tiempo, además de enfrentarse a movilizaciones tipo NIMBY. El marco de desarrollo y análisis institucional. La perspectiva del desarrollo y análisis institucional, también conocida como DAI, es uno de los marcos teóricos contemporáneos más utilizados en análisis de políticas públicas. Matizar la racionalidad instrumental. La gestión racional egoísta puede generar un uso desmesurado y cortoplacista de los mismos, y la burocracia carece de reactividad. Problemas que encontramos en esto es compatibilizar racionalidad individual y colectiva, respetar las reglas y adaptar las reglas al entorno. DAI como un institucionalismo de la elección racional. El postulado de base es que en un escenario político determinado los actores son racionales. Tienen objetivos y son capaces de calcular el coste y el beneficio de todas las opciones que barajan para conseguir sus metas. Sin embargo, sus preferencias dependen en gran parte de sus limitaciones cognitivas. No lo saben todo. El diseño de las reglas. Un escenario de políticas públicas se define por tres elementos: el entorno físico, es decir, la relación del hombre con la naturaleza que le rodea, los atributos de la comunidad, tamaño, composición o sus flujos, y las reglas. Las reglas tienen que permitir que los actores establezcan contratos vinculantes entre ellos con el fin de tomar decisiones en tres ámbitos: decisiones operacionales del día a día, colectivas pactadas entre todos y constitucionales. La única forma de adaptación al entorno es a través del retoque de reglas con el método de ensayo-error para asegurar la supervivencia del grupo. Y con esto ya tendríamos una idea más clara de qué son los bienes comunes. And that's all, folks.